doy la bienvenida a todos. Un placer nuevamente comunicarnos, en este caso para hacer un repaso previo al segundo examen parcial que está programado para a partir del lunes, creo que es lunes, martes y miércoles, dependiendo del grupo. Les había recomendado, yo diría hasta rogado, que estudien en forma previa esta clase cabalmente para destinar esta sesión a absolver algunas preguntas y sobre todo a efectuar complementaciones a todo el material que les había enviado. Lamentablemente he podido ver que ni el 30% de los estudiantes regulares han ingresado a los webinars, que son la base, son los cursos de instrucción de todo el material que va a ingresar al examen, que cabe recordarles que se refiere al análisis de sensibilidad de un proyecto, para lo cual ustedes tienen que tener la capacidad de identificar inversiones, costos de operación, ingresos, determinar los flujos de fondos. En función de eso, calcular los coeficientes de evaluación, la TIR y el BAN, respecto al escenario que se proponga para el análisis de sensibilidad, y posteriormente, en base a los resultados, tendrán que decir si el proyecto es sensible o no es sensible. Cuando un proyecto es sensible, cuando ante un cambio que se propone, los coeficientes de evaluación están por debajo del límite permitido. Y cuando no es sensible, cuando ese cambio no afecta ni la rentabilidad medida por la TIR, ni tampoco el resultado medido por el banco. Entonces, eso ingresa. Es más, yo me adelanto a decirles de que la parte práctica del examen, les había dicho, si han leído en el campus, establezco que van a haber 6 preguntas. La primera, o cualquiera de ellas, está en desorden, hay una que es práctica. Esa práctica se va a referir a los coeficientes de evaluación que permitan hacer un análisis de sensibilidad. Y las 5 restantes, esta vale 50 puntos. Las 5 restantes vale cada una 10 puntos, que son teóricas. El examen vamos a mantener en base al formato del cuestionario, que implica múltiples opciones, o sea, 3 opciones, de las cuales una es la correcta. Y ya saben, y están también las instrucciones, de que si ustedes no están seguros de la respuesta, es mejor que no contesten. ¿Por qué? Porque si contestan en forma errada, van a tener un puntaje en contra, van a tener menos puntos. En el caso del ejercicio, ustedes tienen que resolver individualmente, porque el tiempo no les va a dar para poder hacer en forma conjunta, y además son distintas preguntas y distintos incisos de respuestas. Van a tener que identificar cuál es el resultado correcto. O sea, de las 3 alternativas de la pregunta práctica, hay un solo resultado que es el correcto. Y obviamente ustedes van a marcar el que consideren correcto. Eso en cuanto al tema de la primera parte que va a entrar al examen, que es el análisis de sensibilidad. Y antes de pasar a la segunda parte, que es administración de proyectos, en este caso solamente ingresa uno de los 4 instrumentos gerenciales. En el caso nuestro, todo lo que es el marco lógico, ustedes tienen 3 webinars, ¿sí? Parte 1, 2 y 3 en el campus, a los cuales han entrado muy pocas personas, 27, 29 personas, de 230, bueno, en sí, de 150, porque el resto creo que ya ha desistido del intento de aprobar la materia. Entonces, antes de entrar a revisar el marco lógico, yo quisiera escuchar algunas preguntas, comentarios, si ustedes quieren, respecto a esta primera parte referida al análisis de sensibilidad. En ese sentido, si tienen alguna pregunta, por favor, prendan sus micrófonos y obviamente en forma ordenada vayan planteándome para que yo pueda responder. ¿Ya? Adelante, por favor. Están 72 participantes. Reitero, 72 de 150 y tantos, que son más o menos los que tienen posibilidades de aprobar. No hay ninguna pregunta. Está todo claro. ¿Sí? Adelante. Dicen, buenos Hola, buen día. Adelante, Dani. días. Adelante.
Hice una consulta con respecto al ejercicio que va a proporcionar en el examen. ¿Va a ser como la práctica, la última práctica que hicimos? Va a ser similar, Daniela, lo que implica que yo les voy a dar un planteamiento de un ejercicio donde ustedes tienen que calcular las inversiones. No se olviden que son inversiones diferidas, fijas y corrientes, capital de trabajo, la última. Tienen que calcular los costos de operación para cada año, van a tener que calcular los ingresos ordinarios para cada año y los extraordinarios para el último año. En función de eso van a definir el flujo de caja o el flujo de fondos del proyecto. Y a través de las fórmulas, o en este caso usando el Excel, claro, porque el procedimiento yo no lo voy a revisar, calculan el coeficiente en relación al panorama, al escenario que yo les voy a plantear. Yo puedo decirles, las inversiones suben, los ingresos bajan, los costos aumentan o disminuyen. Entonces ustedes tendrán que buscar la respuesta donde coincida el valor del coeficiente y además también esté relacionado con que si es o no es sensible el proyecto. O sea que el examen va a ser similar, no el mismo, si no, no tendría ningún sentido, ¿no ve? Así que no sé si te he respondido, Daniela, adelante y vamos con otras preguntas. Licen, una consulta. Justamente igual de esta parte, no vamos a mandar entonces el Excel, simplemente seleccionar una respuesta de los incisos. Sí, como les había dicho a un principio, el examen es tipo test, es un cuestionario donde está la pregunta y tienen tres opciones. Entonces ustedes tienen que elegir, pero cuando estén seguros, ¿no? Si los resultados, la opción A, la B o la C. Si no tienen seguridad, déjenlo en blanco. ¿Por qué? Porque así no van a tener nota en contra. Entonces, en la práctica va a suceder, en la pregunta práctica, exactamente lo mismo. Van a tener tres alternativas de resultados. Y de las tres, una sola alternativa, la correcta. Entonces, para eso tienen que resolver todo el ejercicio y ver cuál es la correcta. Y obviamente solamente marcar la respuesta correcta. Está bien, Licen. ¿Y cree que nos va a dar el tiempo suficiente, 15 minutos para resolver el ejercicio? Si hay que calcular todas las inversiones y costos como usted menciona. Son 37 años que soy docente de esta materia, así que algo debo saber y del tema didáctico también. Les estoy otorgando 17 minutos en total para que resuelvan 6 preguntas. Otra vez les doy 15 minutos para 15 preguntas. Entonces, si hacen números, van a poder supuestamente responder las 5 preguntas de 10 puntos en 1 minuto cada una, son 5 minutos. Como estoy dando 17, van a tener 12 minutos para resolver el ejercicio, que es un tiempo por demás suficiente, y responder la pregunta práctica. Ahora, por favor, no se olviden, les he dicho varias veces, está escrito en las instrucciones anteriores, en las actuales, envíen su examen, porque tienen que enviar todo el examen, poner enviar, unos 2 o 1 minuto antes de los 17 minutos. Ha habido varios casos en los cuales se han descuidado del tiempo, se les ha pasado un segundo y el sistema ya no acepta. Entonces, hagan de cuenta que tienen 15 minutos. Es una recomendación sana con el deseo de que no tengan problemas. A ver, vamos a alguien más para que podamos pasar a la segunda parte del examen. ¿Nadie más? Licen, Licenciado. hay una pregunta en el chat. A ver, perdón, voy a leer el chat entonces, ¿ya? Pero permítame, después les escucho. Apaguen sus micrófonos mientras tanto. Ya, la pregunta es de Carla Nagua, dice: licenciado, muy buenos días, muy educada la señorita. ¿No habría la manera de modificar el punto en que si respondemos mal, la pregunta nos rebaja 5 puntos? No. O sea, no, porque no es que yo sea malo ni sea loco. Lo que pasa es de que esa es la modalidad del cuestionario con opciones múltiples. Si no, no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, lo que yo voy a hacer es evaluar sus conocimientos a través del examen. Entonces, ustedes tienen que demostrarme que si realmente conocen, van a responder en forma correcta. Si no conocen, lo dejan en blanco. Ahora,
la disminución no es del 100%, porque si no, no todos, pero la mayoría saldría con nota negativa, ¿ya? La disminución es de un 5% del valor de la pregunta. O sea, es un castigo así chiquitito que en realidad debiera ser proporcional al valor de la pregunta. ¿Qué más dice? Eso es algo perjudicial, dicen, no sé si podría modificar ese punto, por favor. Acabo de explicarles que no. O sea, este sistema, porque es un sistema de educación virtual, que en este caso se refiere al tema de la evaluación del rendimiento de los estudiantes, contempla distintos medios. Yo he escogido este, que para el profesor es mucho más tedioso. Es mucho más difícil hacer N preguntas y N por 3 respuestas, porque son alternativas las respuestas, pero permite bajo ese esquema reevaluar al estudiante. Adelante, por favor. Creo que José Daniel tenía otra pregunta. ¿Alguien está con su micrófono abierto, por favor? Lice, buen Hola. día. Hola. Quería preguntarle si podría subir a iCampus la resolución de la práctica de sensibilidad. He subido. ¿Está? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Ya, gracias, Lice. Miren que ni siquiera eso revisa, ¿ya? Eso es subido oportunamente, así que en mi caso yo puedo dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que tienen de nota 100 sobre 100. Entonces eso quiere decir, apague su micrófono, alguien está con su micrófono prendido, apáguelo por favor. De todas maneras, para los que están en sala y no han podido ingresar por su culpa, voy a pasar esta grabación, voy a subir al ECA. Vamos a ver alguna otra preguntita para poder ingresar a la parte del marco 2. Nadie más. José Daniel tenía una pregunta, parece que se ha desanimado o ya le he contestado a través de la pregunta de Carla. ¿Sí? Bueno, parece que no hay nada más. Entonces, vamos a revisar lo que no han estudiado. Si hubieran estudiado, tendrían que haber muchas preguntas. Yo me estoy dando cuenta de que se ha cumplido lo que yo temía. No se olviden que su denominativo es de estudiantes, ¿sí? Que tiene relación con estudia antes. Entonces debería haber estudiado antes, pero ya les digo que yo respeto mucho lo que cada quien decide, pero lo que no quiero es que hayan reprobados y que hayan problemas posteriores. O sea, en sí, este es el último examen antes del final. ¿Por qué? Porque son 2 parciales. Yo he dado uno y este es el segundo. Y la práctica es la acumulación de todos los ejercicios que les he dado. O sea que va a haber, cuando esté programada el examen práctico, va a haber una cuarta práctica, en el caso nuestro, que va a venir a sumar a las 3 anteriores. Así que este es el último examen. Si ustedes quieren parcial, porque son 2 parciales y una práctica, antes del final. Así que más o menos su suerte ya está decidida, por lo que yo les reitero que aprovechen este segundo parcial para mejorar de nota. Las personas que tienen 100 sobre 100 ya no hay donde mejoren, ¿no? Pero mantengan por lo menos, ¿ya? Ok, entonces, reitero, si no hay alguna pregunta sobre el tema de la... Adelante. No hay. ¿Sí? Bueno, entonces voy a compartirles como apoyo didáctico un material para revisar todo lo que ya hemos visto del marco lógico, y si en la revisión alguien de ustedes tiene una pregunta, prende su micrófono y me plantea la pregunta. ¿Ok? Entonces, comparto lo que les había dicho. Un segundito, espérenme, por favor. Ya estamos, creo. Sí, ya está. Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos dicho de que el marco lógico es un instrumento gerencial que sirve principalmente para planificar y programar la ejecución de un proyecto. Y este marco lógico habíamos dicho que no es otra cosa que una matriz de 4 filas, 1, 2, 3 y 4, perdón, 4 filas, 1, 2, 3 y 4, por 4 columnas. Ahora sí, 1, 2, 3 y 4 columnas.
que en la realidad contendría 16 casillas, claro, 4 filas por 4 columnas son 16. Pero tenemos que acordarnos, por los motivos que hemos explicado y que vamos a reiterar, que en sí solamente vamos a llenar 15 columnas. ¿Debido a qué? A que esta columna, la parte superior derecha, la de los supuestos, la primera columna no se llena. ¿Por qué no se llena? Porque no tiene relación con el nivel superior, no hay otro nivel superior. Así que nosotros vamos a llenar de esta matriz solamente 15 columnas. Habíamos dicho de que la primera columna se debe destinar a los objetivos. Y habíamos reconocido de que si bien en el estudio de factibilidad del proyecto se define el objetivo, el segundo objetivo a nivel de propósito, es menester el convertir este objetivo a nivel de fin, a nivel superior, y asimismo a nivel inferior en lo que corresponde al complemento y además a las actividades. O sea que van a haber 4 niveles de objetivos: fin, propósito, componente y actividad. Muy bien. ¿Qué más? Esperen un segundito, no he activado esto. Ya, aquí estamos. Entonces, otro aspecto. Habíamos dicho de que la forma de revisar, de comprobar si los objetivos de los 4 niveles están bien planteados, es buscando la existencia del encadenamiento lógico. ¿Qué era el encadenamiento lógico? Era la relación causa-efecto que debe existir en cada nivel de objetivo. Si son 4 niveles de objetivos, van a haber 3 relaciones causa-efecto que van a unir a los 4 objetivos. Ok, ahora hablaremos de las metas que en sí técnicamente se llaman como indicadores objetivos verificables. Y ya habíamos dicho, Carla Patricia accedió a la sala de espera. Ay, la vamos a admitir a la Carla Patricia. Mira, se le pegaron las sábanas mucho tiempo, 20 minutos. Bueno, entonces, habíamos dicho que la meta es un objetivo con cantidad, calidad y tiempo. De tal forma de que a cada nivel de objetivo tenemos que establecer una meta que contenga cantidad, calidad y tiempo. También les recomendé empezar, al igual que los objetivos, por el nivel del propósito, porque resulta más fácil. Pero si quieren empezar por cualquier otro nivel, no hay lío. ¿Ya? Entonces, a nivel de fin, vamos a definir también una meta, a nivel de actividades y a nivel de componentes. De tal manera que las metas van a ser los indicadores que nosotros debemos cumplir, tenemos que alcanzar, y de que vamos a controlar, hacer seguimiento y controlar. ¿Para qué? Para ver si no hay desviaciones y arreglarlas en el camino. No vamos a esperar al final para decir, ay, qué pena, no hemos alcanzado la meta. O sea, para eso están estos instrumentos gerenciales que componen el SMP, el Sistema de Manejo de Proyectos. Habíamos dicho también que para poder medir estas metas necesitamos establecer medios de verificación, que son los instrumentos que nos van a servir para poder medir si cumplimos o no cada una de las metas. O sea que a cada meta tenemos que establecer por lo menos un medio de verificación. Puede ser más de uno. ¿Por qué? Porque los medios de verificación son las herramientas o instrumentos que vamos a usar para poder controlar el cumplimiento de las metas. Y por último, aparentemente lo más dificultoso, habíamos hablado de los supuestos. Y dijimos de que los supuestos, si bien corresponden a un nivel de meta, en sí afectan al nivel superior. De tal manera de que el supuesto de la fila 4, de la cuarta fila, va a afectar a la meta de la fila 3. Pero si quieren dicho técnicamente, el supuesto correspondiente a los insumos va a poder afectar a la meta correspondiente al componente. De la misma manera, tendremos que identificar un supuesto respecto al nivel de la meta de los componentes que va a afectar al nivel de la meta del propósito. Y por último, un tercer supuesto, no hay 4 supuestos, solamente hay 3, que corresponda al nivel del propósito y que afecte al nivel de fin. Reitero,
ya no podemos poner un cuarto supuesto porque aquí en esta casilla ya no habría a quién afectar. ¿Qué son los supuestos? Son los probables riesgos que pudiera confrontar el proyecto, pero que sean externos al proyecto, que el proyecto no los pueda controlar. Porque si son internos, los controla y no hay ningún problema. Ahora, habíamos dicho que los supuestos tienen que ser riesgos probables. Si son muy probables o son poco probables, no tiene sentido tomarlos en cuenta. Esto sería respecto a un repaso, obviamente muy rápido, porque hemos destinado 3 clases a esto, a esta parte que están grabadas en el eCampus para la gente que no entra al eCampus. Y reitero, es la plataforma oficial de la universidad. Todos debemos, docentes y estudiantes debemos usar esa plataforma, tenemos la obligación de usar. Bueno, estaría a disposición de ustedes si es que creen que hay algo que volver a recalcar. Adelante, jóvenes, con sus consultas. Todo está claro. ¿Sí? Si quieren, voy a volver. Ahí. Adelante, adelante, por favor. No hay problema. Adelante. Dicen una consulta. Sí. En el tema de los medios de verificación, sí o sí tiene que ser tal vez algo parecido a lo que está ahí en el ejemplo. No, o sea, para cada tipo de proyecto, por favor, apaga tu micrófono. Hay alguien con el micrófono abierto. Ya. Les decía que para cada tipo de proyecto va a haber un marco lógico totalmente distinto. ¿Ok? Entonces, tu pregunta es si los medios de verificación necesariamente tienen que ser parecidos de un proyecto a otro proyecto. Pues no. ¿Por qué? Porque cada meta va a ser distinta en cada proyecto. Ahora, es posible de que en algunos casos sí coincidan, ¿no? Pero no significa que se aprenden de memoria ustedes lo que está escrito aquí en los medios de verificación y eso lo copian para el marco lógico, no. O sea, para cada marco lógico, para cada proyecto tienen que diseñar su propio marco lógico. Y en el marco lógico de cada proyecto va a haber una meta diferente. Y aquí estamos hablando de las herramientas, de los medios de verificación que vamos a utilizar para controlar el cumplimiento de las metas en los 4 niveles. A nivel de fin, aquí arriba, de propósito, de componente y de insumo. ¿Ya? En conclusión, o sea, no es correcto decir que los medios de verificación se repiten para todos los marcos lógicos de todos los proyectos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada meta puede ser distinta la una de la otra en relación a un proyecto u otro. Entonces, el medio de verificación, el medio de medir esa meta va a ser distinto. Pero pues, en algunos casos, reitero, puede repetirse, ¿no? ¿Está bien? A ver, otra pregunta. Pregunten nomás sin temor. Ya saben que nunca me burlo de las preguntas, respeto muchísimo y además a mí me agrada que me hagan preguntas porque eso me demuestra que tienen interés en la materia y aunque se esté repitiendo muchas veces, esta asignatura va a ser la base de su ejercicio laboral si ustedes son administradores de empresas. ¿Por qué? Porque esto comprende todo lo que es la empresa. Claro, el diseño de la empresa, la construcción de la empresa y el manejo de la empresa. Licen, yo tenía una consulta. Adelante. Al momento de escribir los supuestos, ¿se tiene que escribir de forma inversa o negativa? No he entendido muy bien eso. Muy bien, miren qué importante es que pregunten, a pesar de que habíamos explicado, pero esta clase es para absolver dudas y para complementar, así que está bienvenida la pregunta. Ya, habíamos dicho de que el supuesto es un riesgo que pueda suceder y que afecte al nivel de la meta superior. Fíjense, estas líneas azules nos permiten ver que va a afectar al nivel de la meta superior. Nos quedamos sin tiempo, por favor, vuelvan a conectarse, ¿ya? Les ruego en unos minutitos vuelvan a conectarse.
continuaremos. Les decía de que el riesgo es la probabilidad de un resultado distinto al esperado que pueda afectar al nivel superior de la meta. Entonces, ¿qué pudiera pasar para que yo no cumpla una meta? Puede ocurrir algo que no quiero que ocurra, pero que sea externo al proyecto. Entonces, al redactar en la casilla del supuesto, tengo que redactar al revés, ¿no? A ver, eso no es, por favor, no es un supuesto importante, pero que exista un terremoto en Sucre. Claro, si hay un terremoto en Sucre, va a ser un riesgo externo al proyecto, pero es poco probable. Por eso les digo que no es un supuesto bien o correcto, bien definido. Entonces, ¿cómo tendría que poner yo el supuesto? Que no exista un terremoto. O sea, el riesgo es de que exista el terremoto. Pero en el marco lógico yo tengo que redactar que no exista un terremoto en Sucre. ¿Para qué? Para que no afecte el cumplimiento del nivel de la meta superior. Entonces, en forma clara, los supuestos son los probables riesgos que pueden afectar al proyecto, que al incluirlos en el marco lógico hay que redactarlos a la inversa. ¿Sí? ¿Qué puede afectar al proyecto? Que existe un terremoto. Entonces, para poner en el marco lógico, tengo que poner que no exista un terremoto. Reiterándoles que ese no es un supuesto admisible. ¿Por qué? Porque es muy poco probable. Nadie puede decirme cuándo, a qué hora o de qué intensidad va a ser el terremoto. Así que, en la realidad, el terremoto no sería un supuesto. A ver, adelante con las preguntas que tengan. Aprovecharemos los minutitos que nos quedan. Bueno, si no hay más preguntas, les voy a volver a rogar que entren al eCampus y que revisen los últimos 5 webinarios. ¿Por qué? Por lo menos, ¿no? Mejor si revisan todo. Los 5 webinarios. ¿Por qué? Porque ahí está en el primero y el segundo está el tema de los coeficientes de evaluación del análisis de sensibilidad, y los 3 restantes está el tema de administración de proyectos, esta parte, el marco lógico 1, el marco lógico 2 y 3, que entra al examen. ¿Qué va a entrar al examen? Análisis de sensibilidad, que implica toda la evaluación del proyecto. Inversiones, costos, ingresos, coeficientes de evaluación. Y administración de proyectos en lo correspondiente a lo que es el marco lógico. Así que yo estoy seguro que si revisan los webinarios, estudien, no solamente revisen, y leen un poquito de la bibliografía de apoyo que les he brindado, no van a tener ningún problema. Los exámenes van a estar en hora puntual. Eso, lo último. Ingresen al eCampus 10 minutos antes. No les cuesta mucho esperar 10 minutos hasta que se active el examen a la hora programada y no tengan dificultades. Y por último, no se olviden enviar todo el examen antes de los 17 minutos. Y el servicio recomendado que mejor se envían dentro de los 15 primeros minutos. Con esto habríamos cumplido con la clase. Sí, adelante, por favor. Sí, licenciado. Respecto a la resolución del ejercicio de sensibilidad, comentaba que ya lo puso en el campus, pero al ver no se encuentra. No sé si habría la posibilidad de indicar en qué situación o en qué momento está, o en qué parte está, lo siento. Sí, pero lo hemos tratado en una clase. La verdad es que eso ya se... Y además ya les he dicho, yo no quiero formar gente repetitiva. Lo que ustedes necesitan es leer y aprender la teoría que les proporciono y obviamente utilizar su raciocinio para resolver ejercicios. En proyectos no va a haber un ejercicio igual al otro, entonces no tiene sentido lo que me pides, Mijael, con mayor respeto. Así que más bien estudien la teoría y traten de estar bien para el examen. Duerman bien y levántense con ánimo positivo y con ganas de hacer bien el examen. Yo creo que esos son los 3 requisitos para dar el examen, porque varias veces en son de broma, ¿se acuerdan? Si quieren hacer ejercicios, vayan al gimnasio. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto igual al otro en la realidad, entonces no es admisible de que resolviendo ejercicios vayan a tener el mismo ejercicio, en este caso en el examen. ¿Ya? ¿Okay? A ver, ¿alguna otra consulta? Aprovecharemos. Licen. Hola. Hola. Adelante. Una consultita con respecto al ejercicio. En la práctica, personalmente yo tuve una confusión
en donde para sacar los costos de producción Mm. había mano de obra y los energéticos, en el cual algunos ejemplos del libro, algunos sí se iban variando según la producción de cada año, pero algunos no. Así prácticamente, entonces, en el costo de producción, todo que esté incluido ahí va a variar. Ya, te responderé. El problema, apaga tu micrófono, por favor. Ya. El problema que has tenido es de orden personal. ¿Por qué? Porque no has aprendido la teoría. En la teoría nosotros hemos definido, y también en algunas prácticas, de que los costos de operación pueden ser variables o pueden ser fijos. O sea que puede haber mano de obra que sea variable y puede haber mano de obra que sea fija. ¿Cómo te das cuenta de eso? Primero, por la naturaleza de los sueldos y salarios que se están contemplando, y segundo, por la forma en que están expresados. Si dice sueldos y salarios, un boliviano por unidad producida, va a ser variable. Si dice sueldos y salarios, $5,000 al año, va a ser fijo. Entonces, lean la teoría. No pueden ser adivinos. O sea, aquí no. Aquí necesitan tener una base conceptual, científica, teórica, para poder resolver los problemas inherentes a lo que es elaborar y, en el caso nuestro, evaluar y administrar un proyecto. Así que ese ha sido el problema. ¿Está bien? Lo mismo con la energía. Sí, claro. Hay muchas partidas de costos que en algunos casos pueden tener en el mismo proyecto costos variables y costos fijos. ¿Por qué? Porque el sueldo del gerente, del portero, de la secretaria normalmente es un costo fijo. Eso no va a variar con la cantidad producida. En cambio, los sueldos de los operarios, de los obreros, normalmente son costos variables. Eso va a variar en función de la cantidad producida de cada año. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos, ¿alguna otra preguntita más? Sí, licenciado, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente les ruego, estudien. Para mí es una satisfacción que saquen muy buenas notas. ¿Ya? Y obviamente no me gusta que se reprueben. Que esté en sus manos el aprobar la materia aprendiendo. ¿Sí? Y obviamente, si es con notas excelentes, mucho mejor. Que les vaya bien en los exámenes. Cualquier problema externo que hubiera, se comunican a través de los presidentes. Terminan ustedes el examen y en forma inmediata van a saber su calificación. Así que no hay la posibilidad de que yo me equivoque al calificar con este sistema que estoy utilizando, que es totalmente automático. ¿Ya? Bueno, bendiciones para todos, cuídense y no se olviden de ingresar oportunamente al examen, enviar su examen antes de los 17 minutos y esperar inmediatamente sus resultados. Ha sido un gusto nuevamente, que les vaya bien en el examen. Chao, chicos. Cuídese, licenciado. Hasta luego, Buen Liz. día. Gracias, Gracias. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Chao. Licen, Hasta gracias. luego, Liz. Chao, gracias. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Chao, chicos, que les vaya bien.